Analizamos el tema de la narcocultura por su alta relevancia social, por el alto impacto que tiene en el imaginario individual y colectivo de los mexicanos. Nuestro trabajo es analizar este fenómeno y algunas de sus ramificaciones más importantes, a través de dos paradigmas, el interaccionismo simbólico y las representaciones sociales. Pero primero, ¿qué es la narcocultura? En la actualidad, el narcotráfico ha impactado en México de distintas maneras, en varios ámbitos, tanto políticos, educativos, económicos, de seguridad, de salud, entre otros. Tanto ha sido el impacto en la sociedad que ha de ser tomado en cuenta como una cultura. La narcocultura, esta palabra que, como nos menciona Madariaga, hace referencia a los estilos de vida y comportamiento de mujeres y hombres que están involucrados en el fenómeno del narcotráfico. Así también, y por qué no, se relaciona este concepto con las personas que no están relacionadas con el narcotráfico. Sin embargo, visten, se expresan y quieren relacionarse con este estilo de vida. Los supuestos básicos de la teoría de las representaciones sociales se deben de entender como un sistema de referencia de un sistema más práctico que científico, por lo cual se le otorgan significados a los acontecimientos de la realidad. Las representaciones sociales están conformadas por una serie de opiniones, creencias, estereotipos, valores, normas, costumbres, entre otras, que forman parte del conocimiento del sentido común, del conocimiento social, imperante en todo contexto, y moldeado por las particularidades de cada contexto, de tal forma que el resultado es una serie de representaciones respecto a una situación específica, basada en presupuestos compartidos socialmente en un grupo determinado. Desde la teoría de las representaciones sociales, ¿cómo es que el narcotráfico se convierte en un fenómeno o proceso cultural? El fenómeno tiene que ser lo suficientemente importante, es decir, frecuente o perceptible para la vida del grupo social, para que se formen las representaciones sociales. Cuando el fenómeno adquiere la relevancia, emergen las representaciones sociales del mismo, que orientan la acción de los individuos con respecto a este acontecimiento. Desde la teoría de las representaciones sociales se explica que la narcocultura ha tenido un gran impacto en los jóvenes, ya que ésta está directamente ligada a una idea de capital, estatus social y de la inmediatez. No solo se establece bajo una serie de presupuestos que la enmarcan como una vida opulenta, hedonista y quizá interesante, sino que además se encuentra contextualizada dentro de valores de alta relevancia social, como lo son la lealtad, el honor, el prestigio e incluso la religiosidad. Si a esto se le suma la idea de escalar rápidamente la pirámide social, apreciamos una serie de elementos socialmente deseables en contra de pocos aspectos negativos que sirvan de contrapeso para la representación que se forma. Así, las representaciones sociales que se forman respecto a la narcocultura tienen como base las representaciones que se tienen de una vida plena y deseable, lo que permite que se inserten más fácilmente como una posibilidad positiva dentro de la vida y forma de pensar de las personas, principalmente los jóvenes. Los factores principales que incrementan la susceptibilidad hacia la apropiación de la narcocultura en los jóvenes es, primero, el acceso limitado a la educación, que alimenta la atractibilidad de las vías más sencillas de beneficio inmediato. El narcotráfico y su cultura se convierten así en la única ruta a seguir en muchos de los casos. En segundo lugar, el abandono y la colusión de las autoridades con el crimen organizado reafirma el fenómeno en cuestión como esa única opción viable o también ya como una imposición necesaria dentro de ciertas comunidades. Por último, los medios de comunicación y la idealización que reflejan de este fenómeno social facilitan una inclinación positiva ante la narcocultura. Si realmente se quiere intervenir y buscar la debilitación y erradicación de los efectos colaterales del fenómeno del narcotráfico, como la violencia exorbitante que produce, es imperante conocer esas representaciones sociales, comprender los valores y creencias de la narcocultura. A raíz de este entendimiento se podrá atacar la problemática central con estrategias que se ajusten adecuadamente a las demandas del contexto mexicano. Los supuestos básicos del interaccionismo simbólico nos dice que el ser humano actúa con base a los significados de las cosas. El significado de las cosas se crea en la interacción con los otros y las cosas tienen un significado creado.
Desde la teoría del interaccionismo simbólico, ¿cómo es que el narcotráfico se convierte en un fenómeno o proceso cultural? Se le asigna un significado al fenómeno de la interacción entre los seres humanos hasta que forma parte del sentido común, es decir, el fenómeno se incorpora o es parte de la vida cotidiana. Desde la teoría del interaccionismo simbólico, se explica que la narcocultura impacta en los jóvenes a partir del significado que ésta tiene para ellos, así como el poder formar parte del narcotráfico o estar en relación con él. Tanto el fenómeno de las redes sociales como la integración a los grupos de pares son dos de los medios más trascendentales que alimentan la susceptibilidad de los jóvenes hacia la adhesión de la narcocultura. A través del interaccionismo simbólico se pueden explicar que los jóvenes tratan de imitar los estilos del narco, ya que estos tienen un significado positivamente por los otros. Sin duda alguna, el interaccionismo simbólico puede aportar su granito de arena a la generación de una estrategia que ataque los efectos colaterales del narcotráfico y de la narcocultura, como lo es la violencia. Pero es importante mencionar que para una erradicación profunda de estas consecuencias se necesita la colaboración de una teoría de mayor alcance que sea capaz de identificar, cuestionar y desmantelar la macroestructura que posibilita el fenómeno social en cuestión. Después de analizar el fenómeno de la narcocultura desde la perspectiva de dos teorías de la psicología social antes expuestas, podemos resaltar que, para la teoría de las representaciones sociales, la narcocultura será un fenómeno a interpretar cuando éste tenga gran relevancia en el contexto de la sociedad, ya sea por las creencias, valores, estereotipos, entre otros. Así también nos explica que el gran impacto que tiene con los jóvenes en nuestro medio es por las expresiones de carácter artístico como es la música, o la creencia de que seguir este estilo de vida implica tener un mejor estatus social, lleno de lujos y excesos de una manera más fácil. También es importante resaltar que la intervención para la disminución de la violencia generada por este fenómeno no radica en esta teoría, sino más bien en el descubrimiento de cómo intervenir en dicho fenómeno. En cambio, para la teoría del interaccionismo simbólico, el fenómeno tendrá un significado, sea relevante o no, mediante la interacción de los seres humanos en el día a día. El impacto de este fenómeno en los jóvenes dependerá mucho de las redes sociales y de las personas que le rodean, así también de si para ellos formar parte de este estilo de vida tiene un valor positivo o negativo. Además, a diferencia de la teoría mencionada anteriormente, para el interaccionismo simbólico es posible una intervención para la disminución de la violencia generada por el fenómeno de la narcocultura.